Bueno, pues hemos visto cuáles han sido las causas que llevaron al crack del 29, lo que previamente sucedió a ese crack del 29, y ahora vamos a ver en general cuáles fueron las repercusiones de la Primera Guerra Mundial, sobre todo en el ámbito político. Por un lado, ya vimos en clase que hay un avance y a su vez hay también un retroceso en algunos países europeos de lo que viene siendo el sistema democrático. Si os fijáis en el cuadro de la izquierda, la imagen del mapa nos va a mostrar una serie de países que existen a raíz del final de esta Primera Guerra Mundial, como por ejemplo el Imperio Austrohúngaro, que se disgrega en diversos países como los que podéis ver ahí, Alemania, Austria, Yugoslavia, Rumanía, Bulgaria, etcétera. Creación de otros países también en la zona del este, como por ejemplo también la independencia de Finlandia, de Rusia, Estonia, Letonia, Lituania, países que en verde, en teoría, estarían dentro de lo que consideramos un régimen democrático. Los países que tenéis en naranja son países que son constitucionales, es decir, tienen una constitución, pero no tienen un régimen democrático. Aunque así a bote pronto penséis que eso puede ser incompatible, no lo es, puesto que, por ejemplo, en España había una constitución en este momento, estaba gobernando el rey Alfonso XIII, pero poquito después se instaura la dictadura de Miguel Primo de Rivera, hasta el año 1931, que su caída y el pequeño paréntesis que hay también antes de esa república va a dar lugar a la instauración de otra constitución y un régimen ahora sí plenamente democrático. Muy bien, eso es lo que ocurre en Europa en 1919. Pero, ¿qué ocurre durante esa década o esos 15 años largos que hay entre el final de la Primera Guerra Mundial y el principio de esta Segunda Guerra Mundial? Pues bien, fijaos, a la derecha tenéis una imagen en la que, ya vemos la URSS totalmente consolidada, sobre todo ya a partir del año 1924 con la muerte de Stalin, que es algo que ya veremos también en los próximos temas. Con la muerte de Lenin, perdón, Stalin entra ya en el gobierno y vamos a ver cómo ese sistema comunista deriva a un régimen, aunque ahí ponga comunista, a un régimen plenamente totalitario, lejos de esa ortodoxia, lejos de esas ideas promulgadas por Karl Marx y Engels en su manifiesto comunista, nada tenía que ver con el comunismo. Vamos a ver en morado regímenes autoritarios, sobre todo destacar el de España, cogiendo como ejemplo, entre 1923 y 1930, tal como os he mencionado, Primo de Rivera, ese paréntesis de prácticamente casi 10 años de una república, un régimen democrático truncado por el golpe de Estado de Franco, en el año 1939 es cuando acaba esa guerra civil. Otros regímenes satélites, muchos de ellos de la URSS, como viene siendo Bulgaria, Rumanía, Yugoslavia incluso, son regímenes autoritarios que consolidan este sistema, sobre todo en esta década de los años 20, principios de los 30, o incluso a algunos un poquito más tarde como Rumanía, rozando los años 40. En amarillo lo que nos queda de democracia, democracia liberal, democracia prácticamente universal, en la que la mayoría de los países ahora sí van a establecer un sufragio universal, no solo masculino, sino también las mujeres van a poder participar de este sistema votando, cosa que antes no sucedía, acordaos. Noruega, Francia, Suiza o incluso Checoslovaquia, que ya sabéis que actualmente está dividida en dos países, la República Checa y Eslovaquia. Irlanda, Reino Unido. De estos países, evidentemente los que cabe destacar son Reino Unido y Francia,
porque tendrán un papel preponderante, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial o en la misma Segunda Guerra Mundial, ya que sobre todo Francia, incluso Bélgica, Países Bajos y parte de Luxemburgo, es anexionada e invadida por Hitler, motivo por el cual se produce o uno de los motivos por los que se produce esta Segunda Guerra Mundial. Porque ya sabéis que Hitler, que es lo que veremos más hacia adelante, tenía como prioridad la conquista de Europa y el establecimiento de un régimen fascista, tal y como ocurre también en Italia. Italia ya en 1922 entra Benito Mussolini al poder con el visto bueno del monarca, acordaos, de Víctor Manuel, y Alemania vivirá el ascenso de este régimen totalitarista con la llegada de Hitler a través de una participación democrática de la ciudadanía. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo esta Primera Guerra Mundial va a dar lugar a una crisis económica, una crisis que se ve agudizada con la crisis del 29. Ya lo hemos hablado, hay una alta inflación, hay paro, hay un exceso de stocks, esto va a provocar que la crisis del 29 sea más alta, más acuciante. Esto también va a dar lugar a que haya una crisis social y que esa crisis social, de alguna forma, haga avanzar a los partidos y a los sindicatos obreros. ¿Y qué va a pasar? Que la gente que está por encima de estas capas sociales, es decir, la burguesía, va a temer que haya una revolución que se va a subsanar con una represión por los hechos que ya hemos comentado muchas veces, una represión por el miedo a que estas capas sociales asciendan en el poder, asciendan económicamente hablando y puedan hacer sombra a los planes perpetrados y pertrechados por esta burguesía. Por otro lado, vamos a ver también que hay una oposición obrera a la democracia burguesa, puesto que esta democracia de alguna forma está moldada o está adaptada a esas ideas un tanto clasistas de la alta alcurnia, ojo. Por lo tanto, vamos a ver que esa burguesía se va a escudar o se va a defender tras la respuesta de alguno de los partidos con una deriva más autoritaria. Una deriva que va a dar lugar al nacimiento y consolidación de movimientos fascistas en toda Europa y que de alguna forma van a tener éxito gracias al ascenso de Mussolini o al ascenso de Hitler al poder, puesto que van a ver que eso es posible, que puede suceder. Vamos a ver por otro lado, como os he dicho, que van a acabar esta Primera Guerra Mundial con el desmembramiento de imperios autoritarios como la Austria-Hungría, por ejemplo, o incluso la caída de la Rusia zarista, como habéis visto en clase, y que van a aparecer nuevos estados que a priori son democráticos y que luego vamos a ver cómo van a acabar. El caso más lógico es el de Alemania o el de Austria incluso, que ya sabéis que en un principio se establece la República de Weimar, pero con las elecciones de 1931 Hitler asciende al poder y se consolida ya en 1933. Otros países, Checoslovaquia, Polonia, Hungría, etc. Claro, a esto le vamos a unir a algo que ya venía pululando por la Europa occidental, que es el sufragio universal masculino y un aumento de los derechos laborales y sociales, gracias a la consolidación de las demandas sindicales. De esta forma, vamos a ver cómo los países que tenéis aquí en el mapa van a sufrir una serie de acontecimientos. Los que tenéis con una estrella son países que eran regímenes democráticos o lo fueron, ¿vale? Continuaron siendo algunos, como es el caso de Francia o incluso Irlanda. Son regímenes de carácter republicano, como es la Unión Soviética, Finlandia, Irlanda, que se independiza de Estados Unidos, del Reino Unido, perdón, en 1937, España, que hasta el año 36 fue una república, bueno, continuó siendo una república hasta el año 39, en el que ya Franco se alza con la victoria tras la sublevación y pronunciamiento militar.
O incluso Grecia, que también se convirtió en una república, aunque derivó posteriormente a una monarquía. Vemos como hay fechas ahí puestas que pueden llamarnos la atención, que nos indica el establecimiento de dictaduras en estos países, como por ejemplo Grecia, España a partir del 39, Austria y Alemania en el 33, o Lituania, Letonia y Estonia, que son dictaduras entre el año 34 y el año 36. Visto esto, me resultaría muy interesante que pudiéramos hacer esto, intentando de alguna forma extraer cuáles fueron los dictadores que hubo en Europa en ese momento, algunos sonará segurísimo, decir a qué país pertenecían, qué tipo de autoritarismos podemos ver y qué quiere decir autor cuando dice que no querían apoyarse en una dictadura militar. Dicho esto, pasaremos al ascenso del fascismo en la siguiente sesión. Nos vemos.